ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Y del mundo entero. Mi Camino de Fe, con el Padre Obispo Rubén Antonio González Medina y Sor Cristina, desde el Obispado en Ponce, a las 3 de la tarde y diferido a las 9 de la noche. Sintoniza Mi Camino de Fe por el 88.9 y 89.1 FM. Transmisión por Facebook Live a las 3 de la tarde. Buenas tardes, queridos amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a este nuestro programa Camino en la Fe. Muy buenas tardes a todos los que nos sintonizan. Qué alegría volvernos a encontrar una tarde más en esta experiencia y en este caminar en la fe que se dio inicio el día lunes y ya hoy es viernes. Ya hoy es viernes viviendo esta experiencia tan hermosa que el Señor nos concede de vivir este tiempo de esta cuarentena en una experiencia y en un camino de la fe. Así que saludamos a todos los que nos sintonizan a esta hora por las redes sociales y por Católica Radio 88.9 FM. Continuando un poco en este clima de oración, de súplica al Señor, que iniciamos con el rezo de la coronilla de la Divina Misericordia, queremos recitar esta oración pidiendo al Señor la fuerza y su ayuda. Oh Dios, tú eres la fuente de todo bien. Venimos a ti para invocar tu misericordia. Creaste el universo con armonía y belleza, pero nosotros, con nuestro orgullo, hemos destruido el curso de la naturaleza y causado una crisis ecológica que afecta a nuestra salud y el bienestar de la familia humana. Por eso pedimos tu perdón. Oh Dios, mira con misericordia nuestra condición hoy, ya que estamos en medio de una nueva epidemia viral. Déjanos experimentar tu cuidado paternal una vez más. Restaura el orden y la armonía de la naturaleza y recrea una nueva mente y corazón en nosotros para que podamos cuidar de nuestra tierra como fieles guardianes. Oh Dios, te confiamos todos los enfermos y tus familias. Trae la curación a su cuerpo, mente y espíritu, dejándolos participar en el misterio pascual de tu Hijo.
Ayuda a todos los miembros de nuestra sociedad a llevar a cabo su tarea, y fortalece el espíritu de solidaridad entre ellos. Apoya a los médicos y a todas las personas que trabajan por la salud, los trabajadores sociales y los educadores. Ven en nuestra ayuda, ven en ayuda de aquellos que necesitan recursos para salvaguardar su salud. Creemos que eres tú quien guía el curso de la historia humana y que tu amor puede mejorar nuestro destino, sea cual fuere nuestra condición humana. Da una fe firme a todos los cristianos y cristianas, para que incluso en medio del miedo y el caos puedan llevar a cabo la misión que les ha sido confiado. Oh Dios, bendice abundantemente nuestra familia humana y disipa todo el mal en nosotros. Líbranos de la epidemia que nos está golpeando, para que podamos alabarte y agradecerte con un corazón renovado. Porque eres el autor de la vida, y con tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en unidad con el Espíritu Santo, vives y reinas, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Con esta hermosa oración, en la que pedimos al Señor su asistencia y su ayuda, abrimos la palabra de Dios para continuar en este diálogo esperanzador que sostiene estos días de preparación a la Santa Pascua, estos días que son como unos ejercicios espirituales, donde sacamos el tiempo para orar, compartir, estar con la familia, divertirnos juntos y sobre todo crear un espíritu nuevo de fraternidad entre unos y otros, que aunque no nos podemos ver o no podemos estar muy cercanos unos a los otros, de alguna manera a través de los medios, a través del teléfono, a través de un saludito desde lejito, pero con una mirada amplia, nos acercamos y nos acompañamos mutuamente. Bien, y continuamos en esta lectura del texto programático para este año en nuestra diócesis, que es la de los discípulos de Emaús, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, versículo 28 al 31. Hoy vamos a estar leyendo el trocito del capítulo 24, versículo 28 al 31. Y dice el Evangelio de Lucas, dice el Señor: se acercaban al pueblo a donde se dirigían, y él hizo ademán de seguir adelante. Pero ellos le insistieron: quédate con nosotros, que se hace tarde y el día se acaba. Entró para quedarse con ellos. Y mientras estaba con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Impacta y ciertamente deja un sabor de inquietud, de serenidad, de esperanza, de asombro, estos versos que acabamos de leer del Evangelio. Es como el corazón de todo lo que hemos venido escuchando durante estos días. Dice el texto en la primera línea, hermana. Se acercaba al pueblo donde se dirigían y él hizo ademán de seguir adelante. Se acercaba. El que acompaña se acerca. No solo se acerca a la persona, se acerca también al lugar donde habita, a su pueblo, a su casa. Es interesante cómo Lucas va dibujando o trazando esta ruta de ese proyecto que Jesús quiere que nosotros aprendamos. Acercarse. No nos aislemos. Busquemos la compañía. Busquemos la forma de entender esta realidad que va viviendo cada persona, pero en su realidad. Y es interesante, Padre, porque usted toma este verbo, se acercaban, ¿verdad? Y es lo que hizo Jesús en el capítulo 15, cuando iniciábamos este texto. Jesús en persona los alcanzó
y se puso a caminar con ellos, o sea, se acercó a ellos e inició un camino, inició una ruta, inició una experiencia, inició una nueva aventura con ellos. Permítame corregirle, no es el capítulo 15, es el verso 15. Ay, verdad, es muy Pues bien, muy bien. Si nos vamos al capítulo Sí, sí. 15, yo soy el tronco y la rama. Sí, no, el capítulo 15, el Padre, ¿verdad? El Padre misericordioso. Eso en también. Lucas. En Lucas. Yo estaba pensando en Juan, así que estábamos confundidos. Bueno, pero ahí vamos. Esto es parte de, Qué bueno, de qué estar bueno. en vivo. Eso es que estamos despiertos, Padre, estamos despiertos. Y cogiendo de aquí, cogiendo de allá, ir balando, ¿qué se dice? Ir vanando. Como cuando se hace, como este hermoso mantel que tenemos aquí en la mesa, un tejido, y vamos uniendo versículos, y vamos mirando capítulos, y vamos viendo cómo un evangelista nos lleva al otro, y de la misma manera se va dibujando, diseñando ese mensaje. La palabra que utilizábamos ayer, escrutar, ¿verdad? Ir vanando, ir uniendo ese evangelio y enriqueciéndolo y fortaleciéndolo. Entonces, ¿verdad? Se acercaba, Jesús los alcanzó y se unió a ellos en ese caminar y en ese peregrinar. Acercarse implica tener un deseo profundo de estar con. Entonces Jesús quiere estar donde van estas personas y quiere estar en el pueblo y quiere estar en medio de la gente, como en este momento. Uh-huh. Y esto es lo que la iglesia está tratando de hacer a través de esta nueva forma de evangelizar. Estamos caminando junto a ustedes, estamos acompañándolos de mil maneras, con diferentes encuentros, celebraciones, rezos, diálogos, con un intercambio de experiencia, porque es lo que Jesús nos enseña y es lo que quiere. La nueva evangelización, decía el Papa San Juan Pablo II, que es evangelizar con nuevos métodos, con nuevas expresiones y nuevo ardor. El ardor lo sacamos de la Escritura. Los nuevos métodos es como una pedagogía que vamos descubriendo y sobre todo con nuevas expresiones. La expresión es la palabra que se dice, el gesto que se hace. De mil maneras queremos que Jesús, valga la redundancia, ¿verdad?, de una manera especial, lo sientas cerca de ti, lo sientas presente en esta situación, lo sientas acompañándote. Y en ese se acercaban al pueblo a donde ellos se dirigían y donde Jesús se hizo camino con ellos. Dice el texto que él hizo ademán de seguir adelante, o sea, él iba a continuar su camino, ¿verdad? Y como ellos se percatan y le insisten, dice el versículo 19, le insisten, quédate con nosotros que se hace tarde y el día se acaba. Fíjese, hermana, que es interesante cómo lo expresa el evangelista. Uh-huh. A dónde se dirigían. No los llevó a donde él quería, uh-huh, sino a donde ellos se dirigían. Y en ese aceptar que son ellos los que van haciendo el camino, hay un respeto profundo. Uh-huh. Porque él hizo ademán de seguir adelante. Es decir, no es me voy a quedar por quedarme, no, uh-huh, si me invitan. Y aquí está otra clave importante en ese proyecto de aceptar a Jesús en nuestras vidas. Lo tenemos que invitar. Invítalo a tu casa, invítalo a tu pueblo, invítalo a tu corazón, invítalo en esta tarde y de una manera especial en este día del perdón que el Papa Francisco quiso establecer de una manera muy particular en el tiempo de la Cuaresma. Este fin de semana, siguiendo esa invitación, se suponía que fueran las 24 horas para el Señor, donde llevamos como 3 años, uh-huh, motivados por el Santo Padre, realizando esas 24 horas de iglesia abierta para que aquellos que quisieran celebrar el sacramento de la reconciliación lo pudieran celebrar. Entonces, en esa actitud, hoy imposibilitados de realizar el sacramento físicamente, se abre también una nueva oportunidad. Y el Señor hace ademán de seguir, pero ellos le insistieron, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día se acaba. Interesante esa oración. Quédate con nosotros, Señor. Que de mil maneras está expresado en muchos de los himnos y cánticos
que en la iglesia muchas veces entonamos, sobre todo en el momento de ir a comulgar. Quédate con nosotros, la tarde está cayendo. Quédate, Señor. Que se hace tarde. ¿Tarde para qué? Nos tenemos que preguntar, ¿tarde para qué? ¿En qué se me está haciendo tarde? A veces vamos a salir y decir, mira, avanza, que se me hace tarde. O date prisa, que estoy tarde. O tengo que avanzar porque voy tarde. ¿A qué tarde se está refiriendo esta tarde el Señor tocando tu vida y tocando mi vida? Y en esa tarde dice también el texto, Padre, el día se acaba. Yo insisto en lo de la tarde, tomando una frase, ¿verdad? Que al atardecer de la vida se nos examinará sobre el amor. Entonces ese día que se está acabando, que está llegando a su culmen, es signo también de toda la vida, de esa vida humana que está llegando a su fin, que va avanzando, pero que no queremos que pase sin sentido. ¿Qué se me está acabando? ¿Se me está acabando el tiempo de qué? ¿Se me está acabando el tiempo para qué? ¿Se me está acabando el tiempo con qué? ¿En qué estoy invirtiendo mi tiempo? Y por eso estos días que nos hemos tenido que detener a la brava, ha habido una transformación progresiva. Incluso si miramos un poco el aspecto ecológico, y hemos escuchado por las noticias que en Venecia las aguas de los canales se han purificado y han empezado a aparecer los peces y han aparecido los delfines y los cisnes. Es decir, esa agua que estaba sucia por la cantidad de gente que visitaba ha comenzado a purificarse. Es un mensaje. Esa cuarentena ha favorecido que el entorno ambiental se esté mejorando. Y eso nos tiene que dar a nosotros una oportunidad para pensar cómo vamos dañando la creación. Por eso esta hermosa oración, compuesta por un misionero claretiano, que por eso la he querido compartir con ustedes en este atardecer, habla de esa belleza y de ese camino, de esa renovación, de ese pasar de algo, podríamos decir, sucio o enfermo, a algo limpio, nuevo. Restaura el orden y la armonía de la naturaleza y recrea una nueva mente y un corazón en nosotros para que podamos cuidar de nuestra tierra como fieles guardianes. Guardián, el que cuida, el que acompaña, el que se acerca, como fiel guardián. ¿Cuál es mi misión? Ayer, al celebrar la fiesta de San José, como fiel guardián, como fiel custodio. Y nosotros somos custodios de la creación, de esta casa grande, de esta casa común, y somos custodios unos de otros en ese ambiente familiar. Por eso el Papa Francisco hace un tiempo atrás sacó la Laudato Si, ¿verdad? Y nos hacía un llamado y una exhortación al cuidado de la casa común. Y nos invitaba a reflexionar sobre esto, de que no continuáramos dañando la madre tierra. Quédate con nosotros, que se hace tarde y el día se acaba. Vamos a pausar antes que se nos acabe el día. Muy bien. Con un vaso de fe a Cristo verás, con un vaso de fe a Cristo verás, con un vaso de fe a Cristo verás, con un vaso de fe a Cristo verás. Católica Radio, Católica Radio, Católica Radio, emisora que te mueve, Católica Radio. Las siguientes firmas hacen una aportación a Católica Radio para mejorar la calidad de vida en Puerto Rico. Estas son las medidas para prevenir la propagación del COVID-19, mejor conocido como el coronavirus. Evite el contacto cercano con personas contagiadas. Procure no tocarse los ojos, la nariz o la boca. Quédese en casa si está enfermo. Cúbrase las vías respiratorias con un pañuelo desechable al toser o estornudar y bótelo a la basura después. Limpie y desinfecte los objetos y las superficies que toca frecuentemente con productos de limpieza de uso doméstico, en pulverizador o toallitas. Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón durante un mínimo de 20 segundos, sobre todo tras ir al baño, antes de comer, después de sonarse la nariz, toser o estornudar y si están visiblemente
totalmente sucias. Y por último, si no tiene agua ni jabón, use un desinfectante de manos que contenga al menos un 60% de alcohol. Servicio público de Católica Radio. En el Hospital Damas nos mantenemos firmes ante la emergencia. Continuamos brindando los servicios de sala de emergencias, endoscopía, medicina nuclear, laboratorio clínico, cardiología, CT scan, sonografía, sala de parto, nursery, NICU y cirugías ambulatorias. Damas, contigo siempre, cuidando la calidad de generación en generación. 787-840-8686. Católica Radio, Católica Radio, Católica Radio, Católica Radio. Con un vaso de fe a Cristo verás, con un vaso de fe a Cristo verás, con un vaso de fe a Cristo verás, con un vaso de fe a Cristo verás. Nuevamente a su programa Mi Camino en la Fe. Saludamos a todos los que en este momento se están uniendo, tanto a las redes sociales como a Católica Radio 88.9, para juntos hacer camino de fe, camino con la palabra en este momento, donde continuamos compartiendo, ¿verdad?, esta experiencia de los discípulos de Emaús en este camino de Jerusalén a Emaús. Y ya estamos en los versículos del 28 al 31, entrándonos, como decía Padre Obispo ahorita, casi en el corazón de este texto bíblico, que también es el programático para nuestra diócesis, en esta segunda puerta del tríptico de Aparecida, la puerta misionera. Hacemos camino, ¿verdad? Por eso entonces estamos en la etapa del acompañamiento y bajo el texto programático de los discípulos de Emaús. El día se acaba. ¿Qué día? ¿A qué día se refiere? El día del Señor. Día del Señor, el domingo. Va a llegar a su culmen. Pero antes de que llegue ese culmen, es decir, antes de que vuelva el Señor a buscarnos, Él nos deja un signo, o nos ha dejado un signo. Y por eso digo que esto es el corazón, desde mi punto de vista, de este evangelio. Entró para quedarse con ellos. Ese entró en Lucas es una palabra que la repite en momentos bien clave. Por ejemplo, entró a Jerusalén. Entró después de la resurrección y se puso en medio de ellos. Entonces, entra, se mete, se hace presente y entró para quedarse con ellos. Este para quedarse con ellos es muy importante, sobre todo que lo vivenciemos en estos días. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. Si he entrado en tu vida hasta el final, yo te acompaño, yo estaré contigo, yo te guiaré. Entró para quedarse con ellos. Y se ha quedado en la Eucaristía, no solo en una celebración, no solo en una liturgia, se ha quedado en el sacramento. Y por eso para nosotros cristianos católicos, el sagrario es ese gran tesoro, o mejor dicho, es el lugar donde guardamos el gran tesoro de la Eucaristía, es decir, el signo sacramental de la presencia viva de Jesús resucitado entre nosotros. Y en ese entrar para quedarse con ellos, Padre, retomando un poquito lo que usted decía ahorita, Él respeta nuestros espacios. Cuando se acerca al pueblo donde se dirigían, Él hizo como para irse, pero Él, al ser invitado, ¿verdad? Al ser invitado en ese quédate con nosotros, entró para quedarse. Jesús es así. Jesús nos pide audiencia, Jesús nos da el espacio, nos invita, pero también Él quiere que tú y yo le invitemos para quedarse con nosotros. Él en todo momento quiere estar presente con nosotros. Y ahora vamos al versículo 30. Haciendo un paréntesis ahí mismo, sí, hermana. Cómo no. Ese también es otra de las ideas que el evangelista Lucas resalta. Si nosotros miramos el inicio del evangelio,
cuando se presenta el ángel a la Virgen María, dice, y entró a donde estaba ella. Y en ese diálogo del ángel con María, el Señor pide permiso, no fuerza, no obliga. Dios es tan caballeroso que siempre espera el sí que le vamos a dar. En libertad. Por eso es tan importante y tan interesante que en estos días nosotros, en los espacios que tenemos de oración, porque recordar que estar juntos en la casa no es que tenemos que estar las 24 horas pegados uno detrás de los otros. O sea, también necesitamos en el hogar que cada miembro de la familia tenga su espacio, su esquinita, su tiempo de silencio, su tiempo de pensamiento, su tiempo de trabajo. Y es ahí donde en ese diálogo personal podemos dar la posibilidad y la oportunidad de dejar que Jesús entre en nuestros corazones. Y se quede, ¿verdad?, con nosotros. Y decía ahorita que vamos al versículo 30 y al Padre le encanta esto. ¿Por qué? Porque Él acentúa, ahora dice, y mientras estaba con ellos, ¿qué hace, Padre? A la mesa. ¿Tomó qué? El pan. ¿Lo qué? Bendijo. Lo partió y ¿qué? Se lo dio. Y se lo dio. Este es el núcleo, por eso decía que para mí este es el centro de este texto. Y fíjate qué interesante, porque en este camino de Emaús, aquí es donde se entiende por qué hemos escogido la palabra mesa. O sea, que a veces uno dice, ¿y ese acróstico de dónde se lo sacó? ¿De la manga? Sí. Sí, de la manga, pero inspirado por el Espíritu. Y por la palabra. Inspirado por el Espíritu. Porque Él ha estado caminando todo el tiempo, ha estado hablando, ha estado comenzando por Moisés y los profetas, la Escritura, ha estado explicando. Y fíjate que llevamos un montón de versículos, desde el 13 hasta el versículo 30, que es cuando se sienta a la mesa. Y aquí también hay otra clave muy interesante, porque ninguno de nosotros invita a su mesa a comer a cualquier persona. O sea, usted no va a invitar a un enemigo a su mesa a menos que le vaya a dar 3 pasitos. Siendo crueles. O sea, uno invita a la mesa a una persona, no a un enemigo, a menos que quiera que se restablezca la comunión. Uno invita a la mesa a una persona con la cual uno quiere establecer un diálogo, una conversación, con la cual tiene una amistad profunda. Y en esta mesa se realiza un paso maravilloso, porque esta mesa hace referencia a la mesa del Jueves Santo, a la última cena. La última cena, pero la primera Eucaristía. O sea, esa cena se termina en el proyecto del pueblo de Israel como signo o anticipo, pero a partir de esa noche para nosotros se nos convierte en mesa de la presencia real, en memorial continuo de la donación y de la entrega de Jesucristo nuestro Salvador. Y por eso es que cada Jueves Santo nosotros hacemos memoria de esto que aconteció, ¿verdad? De esto que se dio entre Jesús y sus amigos. Por eso Jesús pide un lugar para reunirse con aquellos más íntimos y celebrar aquel Jueves Santo, aquel memorial, y ahí instituye ciertamente el sacramento también de el orden, del orden. Bien, entonces tomó el pan, Padre. Fíjense los verbos, porque es muy importante. Tomó, bendijo, partió y se lo dio. ¿Qué hacemos en la Eucaristía? Hacemos memorial, hacemos presencia de lo que hizo Jesús. Tomó el pan. Generalmente cuando reflexiono un poco sobre este evangelio y trato también, ¿verdad?, de compartirlo con las personas, sobre todo con los que se preparan para recibir el sacramento de la Eucaristía, Jesús, en este signo de tomar el pan, realiza un gesto tan importante que ahí es cuando lo conocen. Fíjate que hasta ahora han venido hablando con Él, han venido caminando con Él, han venido preguntándole a Él, pero no sabían, no lo acababan de descubrir. Entonces Jesús tenía una forma muy particular de tomar el pan, de pronunciar la bendición sobre el pan, de partir el pan y dárselo. Y es ahí cuando se abren los ojos.
Padre, ahora que usted dice eso de tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio, es curioso porque usted ahorita hacía mención de que esto es lo que recordamos en lo de la última cena, y Cleofás y este acompañante no era parte de ese grupo de los 12, perdón. Entonces, ¿cómo podríamos comprender, verdad, en este caminar y en este peregrinar? Porque así como a mí me surgió esta duda, a lo mejor muchos de nuestros radioescuchas pueden entrar en esa experiencia también de decir, pero si estos no era del grupo cerrado de los 12, ¿cómo es que ellos los reconocen al partir el pan? Porque eran discípulos. Una cosa son los apóstoles y otra cosa son los discípulos. Acuérdate que los discípulos son muchos, pero apóstoles 12. Y por eso sobre los 12 es que, como usted decía bien ahorita, se realiza o se instituye el sacramento del orden. No es para todos los discípulos, es para dentro de ellos unos escogidos. ¿Qué resulta o qué sucede? Que ellos muchas veces, por lo menos el Evangelio narra varias veces, donde habían estado con Jesús en comidas. Y por eso es que yo digo que ese signo para ellos era muy importante, porque ellos se dieron cuenta en ese signo de tomar el pan, bendecirlo, partirlo y darlo, que era Jesús. ¿Por qué Jesús? Y esta es mi reflexión. Jesús tenía una manera muy especial y muy particular de partir el pan, de bendecir a Dios, de dar gracias, de partirlo y de distribuirlo. Nosotros, y usted me dice, ¿dónde usted saca esa memoria? Pues yo saco esa memoria de mis abuelos y saco esa memoria de mis padres. Mi papá, mi mamá, mis abuelos, esa gente que en mi camino de crecimiento me han acompañado, han realizado gestos que cuando yo los veo realizado por otra persona, yo digo, inmediatamente hago memoria, lo hago presente. No simplemente un recuerdo de la mente, sino lo hago presente. Entonces decimos, ay, así lo hacía mi papá. Por ejemplo, Monseñor Casiano, a quien Dios tenga en su reino, cuando tomaba café, él decía esta frase muy, muy jocosa, pero muy interesante. Y decía, a mí me gusta el café como me lo daba mi mamá. Y entonces él explicaba cómo era que su mamá, de tal manera que cuando una persona le hacía café o le ofrecía café y se lo traía, ¿verdad? Sin él antes haber dicho esa frase, decía inmediatamente, ¡ay! Como el café de mi mamá. En mi caso, ahora se me ocurre así, los domingos en mi casa mi papá hacía sándwiches. Y cuando mi papá hacía esos sándwiches, cada vez que yo veo una persona que me da un sándwich parecido a aquel, hago memoria inmediatamente. Entonces, Padre, nos podríamos entonces remontar a la experiencia de la multiplicación de los panes. Ahí está. De en la etapa pasada, denles ustedes de comer. Es correcto. ¿Verdad? Esa experiencia de ese momento que se da de que Jesús toma el pan. Fíjate que son las mismas palabras. Si tú miras la multiplicación de los panes, es el mismo texto. Tomó el pan, bendijo, partió y se lo dio. Cuando los niños comienzan a despertarse en la fe, pasito a pasito. Pasito a pasito. Cuando los niños empiezan a despertarse en la fe y van con sus papás a la Eucaristía, por eso a los niños hay que llevarlos a la Eucaristía, aunque hagan ruido, aunque molesten, porque cada uno celebra según su edad. Entonces el niño que comienza a despertarse en la fe y haya recibido ya una instrucción, como quizás algunos de los niños están sentados esta tarde escuchándonos en su casa junto a sus papás o abuelos, dice el niño, papá, mamá, abuelita o abuelito o tío o con quien vaya, mira, el padre dijo, tomó pan. Y lo tomó. Lo partió, pero no partió el pan. Entonces, como la gente no sabe, la mayoría no sabe, o si lo sabemos se nos ha olvidado, como uno está tan solemne en la misa, cállate, no, en la misa no se habla, cállate, no tienes que estar preguntando. Por no decirle, ay, yo no sé por qué. Y este es un gesto muy interesante, porque es que la iglesia no es mimética en los gestos eucarísticos. ¿Qué quiere decir mimético? Que no es teatro. Por eso nosotros los ministros ordenados, presbíteros y obispos, no partimos el pan en el momento de la consagración. Si te das cuenta, tomó pan, lo agarramos, damos gracias, pero no lo partimos. Hasta el cordero. Ahí está. Porque nosotros no partimos el pan lo partió Jesucristo. Nosotros
al partir el pan es que reconocemos a Jesús. Y por eso hay un momento específico en la Eucaristía donde se parte el pan, pero se parte y hay un canto. El Cordero de Dios. Ese pan ya no es pan, ese pan es el cuerpo de Cristo, que es Cordero. Y recuerda que en la Escritura, decir Cordero, es decir, es el hombre que se ha donado en sacrificio. Por eso cuando Juan dice, este es el Cordero de Dios, estamos diciendo, este es el hombre que se hace Cordero, este es el hombre que se entrega, este es el hombre que se da. Por eso esa frase la decimos antes de la comunión. Este pan que tengo en mis manos no es pan cualquiera, es el Cordero de Dios. Esta mañana, en la Eucaristía que yo celebraba, le decía a la gente que al final íbamos a hacer un sacramental. La iglesia, además de los sacramentos, tiene sacramentales. ¿Qué es un sacramental? Un signo, una bendición que se da sobre un objeto que me prepara, porque los sacramentos derraman la gracia. El sacramental me prepara para recibirla. Entonces, como en estos días no podemos recibir el sacramento, el otro día en la noche estaba yo rezando así, haciendo oración, ¿cómo podemos pastoralmente ayudar a la gente? Y se me ocurrió recuperar pues un signo sacramental que nosotros usamos sobre todo en la fiesta de algunos santos, por ejemplo San Antonio de Padua. Y es que además del pan eucarístico, recordando a San Antonio de Padua, que daba el pan de la palabra y el pan de la Eucaristía, pero también daba el pan de los pobres. Y por eso es que en muchas parroquias, sobre todo las de San Antonio, se bendice el pan y se distribuye. Y entonces yo dije, bueno, pues ya que la gente no puede participar sacramentalmente de la Eucaristía, no es que no podemos comer el pan eucarístico, por lo menos anhelando ese momento, porque va a venir, y ojalá que sea muy pronto, de poder volver a sentarnos a la mesa con Jesús y comer su pan, es decir, comer su cuerpo. Pues esta mañana y a partir de estos días pues hicimos la bendición del pan. Esa bendición del pan que hicimos esta mañana no es eucarística, es decir, no es que consagramos un pan, es que bendijimos ese pan para que tú en tu casa, al comerlo, anheles el poder comer el pan de la palabra de Dios, pero sobre todo el pan de la mesa del Señor. El pan que es signo del sacrificio, porque cuando nosotros partimos el pan en la Eucaristía, el pan consagrado, y cantamos el Cordero, en ese momento estamos haciendo memorial, estamos haciendo presente la muerte de Jesús. Por eso se parte y se muestra al pueblo. Y mientras tanto estamos diciendo, Cordero de Dios. Y en estos días, ten piedad de nosotros y al final, danos la paz. Entonces él coge un trozo de ese pan consagrado y se deposita en el cáliz, que es un gesto de unidad. Y entonces ahí puedes entender de dónde sale en la oración, en el acróstico de Maús, la palabra amor. ¿Amor a quién? A Jesucristo, que lo descubro. ¿Dónde? Cuando parto el pan. Amor a Jesucristo que se donó. Amor a Jesucristo que me ha dado la oportunidad de ser familia, pero también unidad. Y se mezcla, y mientras se mezcla, el celebrante dice, así como se une este pan con este vino, que se pueda, el cristiano, ¿verdad?, pueda vivir esa experiencia de una unidad profunda, pero una unidad profunda que tiene que ver con lo que estamos celebrando. Y para ser más textual, vamos a ver si encontramos aquí. Y entonces mientras usted pica ese pedacito de pan y lo echa en el cáliz, usted interiormente va diciendo estas palabras. Estas palabras, correcto. ¿Cuáles son estas palabras? Pues estas palabras que se repiten en el Cordero de Dios tienen también una expresión y una manifestación plena. Quiero leerlas expresamente, porque yo estoy buscando aquí. Y eso es importante, ¿verdad? Compartirlo con ustedes, y por eso es que estamos en este camino de la fe, en este pasito a pasito de la fe, para nosotros continuar. Y fíjense en cómo la misma palabra nos va adentrando en este gran misterio, en este gran memorial, con estos gestos y con estas acciones de Jesús al presentárselos a los discípulos de Maús en este versículo 30 del Evangelio de Lucas. Y mientras estaba con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Retomando lo que estaba diciendo hace un momento de estas oraciones, miremos primero en la presentación de las ofrendas. En la presentación de las ofrendas el pueblo trae pan y vino.
y el monaguillo, el servidor del altar, trae el agua. Entonces se coge el agua en las ofrendas y se echa una gota, se mezcla un poco de agua con el vino. Y mientras se está mezclando, el diácono o el celebrante dice, por el misterio, ayer hablábamos del misterio, San José entró en el misterio, por el misterio de esta agua y este vino que se unen, a que compartamos la divinidad de quien se ha dignado participar de nuestra humanidad, encarnación. En este momento, un gesto simbólico, la Iglesia o el que está presidiendo hace memorial de esa encarnación. Agua, que significa la humanidad, vino, que significa la divinidad. Se une el agua con el vino, que así como el agua, humanidad, se mezcla con el vino, divinidad, la divinidad, vino, se mezcla con el agua, formando una unidad. Y ahí viene la palabra unidad. Pero entonces, después que ha sido consagrado ese pan y ese vino, cuando se troza y se deposita una porción del pan consagrado en el cáliz, el celebrante dice, el cuerpo y la sangre, ya no es pan y vino, ya no es agua, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo unidos en este cáliz, es decir, en esta copa de bendición, por eso la copa que usamos en la Eucaristía tiene un nombre, cáliz, sean para nosotros alimento de vida eterna. Entonces, si te das cuenta, el acróstico de Emaús poco a poco se va configurando. Escritura que nos hace arder el corazón. Mesa a la que estamos invitados a participar. Amor del que se dona y se entrega. Y unidad que se realiza con gestos que en la mesa son rituales, pero cuando termine la Eucaristía serán reales, porque entonces vendrá la última letra de la S, que será servidor, que eso ahorita lo veremos, o mañana nos tocará hablar sobre esa última letra. Tomó pan, dio gracias, lo bendijo, lo partió y se lo dio. La Eucaristía está hecha para ser comida. Por eso dice, toma y come. Ese es el primer motivo. Yo tomo, como, me integro a Jesucristo. ¿Dónde comienza entonces este gran misterio de que yo podré decir entonces como Pablo, vivo yo? Pero no soy yo. Es Cristo quien vive en mí. Y esta vivencia en Jesucristo, porque me amó, dirá también San Pablo en otro texto, me amó y se entregó por mí. Creo en este Cristo, creo en esta verdad absoluta, creo que Él es mi Salvador y mi Señor. Y entonces, de ahí brota un canto muy querido por nuestras comunidades. Te conocimos, Señor. Al partir el pan. Tú nos conoces, Señor. Al partir el pan. Es lo que estamos viviendo en esta charla o en este encuentro, en este diálogo con la palabra que nutre y alimenta. Nos detenemos otra vez, seguro que pausamos y en breve regresamos. Con un vaso de fe a Cristo verás, con un vaso de fe a Cristo verás, con un vaso de fe a Cristo verás, con un vaso de fe a Cristo verás. Católica Radio, Católica Radio, Católica Radio, hora que te mueve, Católica Radio. Las siguientes firmas hacen una aportación a Católica Radio para mejorar la calidad de vida en Puerto Rico. El COVID-19, o mejor conocido como el coronavirus, es un virus que causa enfermedad respiratoria y se puede propagar de persona a persona a través de las gotas que se expulsan de la nariz o de la boca cuando una persona está infectada. Si usted presenta síntomas como fiebre, fatiga, tos persistente, congestión nasal, dolor de garganta y cabeza, consulte con su médico antes de regresar a labores. Para su prevención, le recomendamos tomar las siguientes medidas. Mantenga al menos 1 metro de distancia entre usted y las demás personas, particularmente entre aquellas que estornuden y tengan fiebre. Permanezca en casa si no se encuentra bien. Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, busque atención médica. En la medida de lo posible, busque alternativas telemáticas como reuniones no presenciales.
Es importante mantenerte informado. No escuches rumores. Para Católica Radio les informó Vitali López. Shalom es una palabra hebrea que significa que la paz sea contigo. La funeraria Shalom Memorial en Villa Flores de Ponce hace una aportación a Católica Radio para llevar un mensaje de paz y armonía a nuestro pueblo. Shalom Memorial. Transmisión de la Santa Eucaristía desde el Obispado en Ponce, Puerto Rico. En horario a las 8 de la mañana, en directo y por Facebook Live. Diferida a las 6 y 11 de la noche. Sintonízala por el 88.9 y 89.1 FM y por catolicaradio.pr.com. Continuamos con este programa de Mi Camino en la Fe, que ciertamente cada día nos va enriqueciendo más en este segmento que tuvimos anterior. Antes de irnos a la pausa, veíamos la riqueza de comprender lo que significa estas palabras tan sencillas en este texto, en este versículo, pero cómo nos enriquecen desde la Eucaristía que tú y yo celebramos hoy en día. Y hoy el Padre nos ha dado una catequesis hermosísima para nosotros comprender. ¿Ve? Entonces, si nosotros nos adentramos en estos misterios, vamos a entrar como entraron entonces los discípulos de Maús para comprender esto, Padre. ¿Por qué? Porque ¿qué dice el versículo 31? Pero espérese, Ana, antes de seguir. Yo me adelanto siempre, ¿verdad? Espérese, porque hay una cosa muy interesante aquí. Dice que tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Pero él no comió. Esta es otra clave. Jesús nunca comía el pan. Él siempre lo partía, y daba gracias, lo repartía, pero no lo comía. Porque ese pan está haciendo referencia a un signo muy importante. ¿Cuál signo importante? De que Él es el que toma su vida, con su vida da gracias al Padre, es el verdadero culto, la parte, la troza y la da. Jesucristo es pan, partido y repartido para la vida del mundo. Es muy importante, por eso para mí estos versos son centrales. Por eso cuando la Eucaristía comienza a tomar, podríamos decir, forma o vida en los primeros cristianos, rápidamente se dan cuenta de que la narrativa que nosotros utilizamos siempre en la Eucaristía está inspirada aquí, pero que es también rememoración de lo que hizo. Las palabras de la consagración siempre son las mismas. Padre, entonces estando sentado a la mesa con sus discípulos, perdóname, hermana, no se preocupe, tomó pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que se entrega. Eso es lo dicho en Emaús sin la narrativa. Por eso es que la fórmula de la consagración en las plegarias siempre es la misma. Y entonces la gente dice: ay, es que esto es aburridísimo porque siempre está diciendo lo mismo. Es que no hay otra cosa que decir. No podemos cambiar las palabras que el mismo Jesús dijo. Y no es por las palabras, es el hecho de la donación de la entrega, lo que implica el sacrificio de Jesús. El sacrificio de Jesús tiene su expresión culmen en la cruz, pero es que toda la vida de Jesús fue sacrificio. Sacris, santo, oficio de santo. ¿Cuál es el oficio de santo? Dirá Pablo en la carta de los Romanos: ofrezcan su propia vida, su propia existencia como un culto agradable a Dios. Entonces, ¿cuál es el culto agradable a Dios? La vida. Por eso, si no hay amor hecho vida, no hay vida que pueda dar amor.
Por eso entonces, Padre, en el capítulo 6 de Juan, que es el capítulo eucarístico por excelencia, lo vemos: quien no come mi carne ni bebe mi sangre tendrá vida, ¿verdad?, en mí. Y si te das cuenta, en el Evangelio de Juan no hay narrativa como en los otros 3 evangelios de la noche pascual. No hay narrativa de que tome pan de gracia, pero hay narrativa del lavatorio de los pies. Y es el único evangelista que habla del lavatorio de los pies. Por eso, lo que en los otros evangelistas está hecho en el rito, digamos, sacrificial de la mesa, tomó pan, dio gracia, etcétera, en Juan es lo mismo, pero en el lavatorio de los pies. O sea, no hay verdadera Eucaristía si no estamos dispuestos a lavarnos los pies los unos a los otros. Por eso dice que se le abrieron los ojos. Se le abrieron los ojos en ese momento. Y lo reconocieron. Y lo reconocieron. Yo reconozco a Jesús. Pero entonces, ¿qué pasa? Desaparece. ¿Y qué quiere decir que desaparece? Que es como una bomba de Japón. No. Es que a partir de que tú entiendes lo que es la Eucaristía, comienzas a percibir la presencia del resucitado. Por eso la Eucaristía es el encuentro con el resucitado. Y por eso es que el nuevo rito que nosotros celebramos en la Eucaristía, como expresión de este misterio de la fe, hace más énfasis en los aspectos del encuentro con el resucitado. De ahí que la Eucaristía ciertamente es sacrificio, que era lo que el Concilio de Trento resaltaba más, y en el antiguo rito de la Iglesia se resaltaba más. Pero después del Concilio Vaticano II comenzó a resaltarse el otro aspecto que se tenía un poco olvidado, que es el de banquete. Y el banquete se da con el resucitado. Y por eso esta mesa que nosotros tenemos en la tierra, que es el altar, lugar del sacrificio, hace referencia a la mesa del reino de los cielos, donde el Señor nos servirá, donde estaremos nosotros sentados a la mesa y Él será nuestro servidor. Es precioso, por eso hay que entenderlo, por eso hay que vivirlo, por eso hay que comprender, y a veces por nuestra ignorancia o nuestra falta de catequesis utilizamos expresiones que no son las más, podríamos decir, certeras. Entonces creamos como conflicto de gestos, ¿no? Entonces que si este gesto o el otro gesto, que si es más sagrado, que si no es más sagrado. No. La cosa no va por ahí. El misterio es mucho más amplio. Fíjate que la adoración al Santísimo se descubre progresivamente en la iglesia. Porque ¿cuál es el lugar más importante en el templo cristiano católico? El sagrario. Pues no, hermana, es el altar. El altar. Porque si no hay altar, no hay sacrificio. Si no hay altar, no hay sagrario. Nosotros no podemos estar celebrando la Eucaristía, y eso es lo que los cristianos van descubriendo poco a poco. La mesa, por eso es que la mesa está en un lugar central. Y por eso las funciones se realizan de la Eucaristía en torno al altar. Y por eso, después del Concilio Vaticano II, que se resalta esto, se pone un lugar especial, una capilla especial para la adoración, porque una cosa es la celebración y otra cosa es la adoración. Son dos realidades totalmente distintas. La celebración es comunitaria, la adoración es personal. Y ahí es donde, sobre todo en la Edad Media, se desarrolla, por situaciones bien interesantes de la historia, de la maduración de la fe, que entonces los cristianos descubren, porque antes se consagraba el pan, la Eucaristía, y se guardaba una porción para llevársela a los enfermos o a los que no habían podido participar. Y se guardaba en la sacristía, en un cofre especial. Pero ese cofre poco a poco fue saliendo de la sacristía, hasta que se pone en un lugar especial. Y ese lugar especial está dentro del templo. En la Edad Media se colocaba entonces sobre la mesa. El Concilio Vaticano II nos ayuda a redescubrir que sobre la mesa no puede haber, porque es mesa de sacrificio, es mesa de donación, mesa de entrega. Entonces el sagrario ocupa un lugar específico. De ahí que en los lugares donde las capillas son amplias y los nuevos templos después del concilio, hay una capilla de el Santísimo Sacramento. Llamamos Santísimo Sacramento al pan consagrado que guardamos en el sagrario. Esta es la fe de los cristianos católicos. Nosotros creemos por la fe que el pan consagrado que sobra, no me gusta usar esa palabra, que queda de la celebración,
Se reserva, porque es pan eucaristizado, es decir, es el signo de la presencia viva del resucitado. Y entonces lo adoramos. Otras comunidades cristianas no católicas no creen esto. Ese es el tesoro, y lo que usted decía ahorita de la comida también es, el que come, bebe, tiene vida, pero también yo estaré con ustedes hasta el final. Y ahí es donde el Evangelio nos afirma la importancia del sagrario. Por eso nosotros tenemos el altar para poder celebrar, pero tenemos la riqueza de poder adorar a Jesús. Y yo puedo ir al templo, ahora no podemos por la situación que estamos, hacer una visita al Santísimo Sacramento, que es aconsejable, ¿verdad? Y si no podemos ahora ir al templo, pues podemos hacer algo muy interesante, y es que te paras en la puerta de tu casa y mira en dirección al templo parroquial, y desde tu casa, desde la puerta de tu casa o desde tu habitación, oriéntate. Trata de ubicar dónde está la parroquia, el templo, dónde está la capilla, y adora desde tu casa a Jesús de Eucaristía. Por eso es importante nosotros, ante dudas que tengamos, siempre preguntar, ¿verdad? Porque ahí es que está la riqueza y el aprendizaje y el crecimiento en esa sabiduría para nosotros poder explicar y enseñar a otros. Por eso este camino de la fe nos está llevando a orientarnos a conocer verdaderamente nuestra fe, y en este espacio y en este tiempo que se nos está dando con esta cuarentena, pues esta experiencia son catequesis que el Señor, a través de Padre Obispo y esta servidora, estamos queriendo llevarles a ustedes a sus hogares, para que de una forma u otra también nos metamos en este gran misterio. Y este texto bíblico tan hermoso nos está conduciendo a nosotros tener conciencia clara de lo que es la Eucaristía para nosotros. Por eso la experiencia de los discípulos, entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron. La fe. Se le abrieron. Qué insensatos, qué tontos, no acaban de entender, tenían los ojos cerrados. Pero aquí, al partir el pan, se le abrieron los ojos y lo reconocieron. ¿Dónde lo reconocieron? Al partir el pan. Por eso el cristiano católico ama tanto la Eucaristía. Y por eso es que en estos días hay tantos hermanos y hermanas que sufren porque no pueden recibir la Eucaristía. Y fíjate que la Eucaristía tiene este aspecto sacrificial, y yo, para animar a aquellos hermanos, ¿verdad?, que yo sé que están sufriendo mucho y anhelan y desean ardientemente recibir la Eucaristía, pues mire, este es el sacrificio de estos días. Esta es una forma de asociarnos a eso. Yo quisiera estar en el templo, yo quisiera celebrar el rito, yo quisiera celebrar la liturgia, pero no puedo. Ese es mi sacrificio. Pero eso no quiere decir que yo no esté asociado al sacrificio. Es decir, ese dolor que tú experimentas, también lo experimenta el dolor del que sufre, porque ese es el otro aspecto. Es decir, podemos hacer muchos ritos y muchas ceremonias. Por eso una frase que repito con cierta frecuencia es: rito que no me reta no sirve para nada. Si el rito se queda en lo que yo hago, en la ceremonia, pero no me reta, no pasa a mi vida, si yo después no me hago pan que se parte, esa gracia, y se reparte para la vida de otros, ¿de qué me vale hacer ritos, hacer celebraciones? Por eso la Eucaristía es algo más que un rito, es un encuentro vivo con el que vive, que es Jesús resucitado. Y esa experiencia que usted decía ahorita de todos los que añoran, ¿verdad?, poder recibir en este momento a Jesús y que lo sienten y que lo sufren, nosotros, ¿verdad?, que lo estamos celebrando acá y lo estamos recibiendo, también lo sufrimos, porque pensamos en todas estas personas, Padre, que no lo pueden recibir, y que el Señor nos permite, tanto a usted, ¿verdad?, que es el que celebra la Eucaristía, y nosotras que tenemos esta oportunidad de estar junto a usted, pues nos duele cada vez que el Padre hace toda esa preparación para nosotros poder recibir, y ustedes una comunión espiritual, pues ciertamente nosotros lo sentimos en el corazón, y estamos con ustedes también. Gracias. Fíjate que la Eucaristía es tan importante que Jesucristo inventó a un hombre, a un ministro, para que la pudiera fabricar y confeccionar. Por eso existen los sacerdotes. Eso es así.
La presencia de un sacerdote tiene 3 claves importantes: la Eucaristía, el perdón de los pecados y la unción de los enfermos. Y qué lindo, Padre, que en la mesa se da la institución de la Eucaristía y el orden sacerdotal. Claro, porque es que no tiene razón de ser la Eucaristía si no hay quien la prepare. Es decir, si no hay quien prepare un buen plato de comida, si no hay un cocinero, pues no hay comida. Claro. Entonces, perdonen la expresión, pero para que entiendan un poquito, ¿verdad? ¿Quién es el cocinero de la Eucaristía? El sacerdote. Por eso la importancia de tener sacerdotes en las comunidades. Y en estos días, ahorita hablaba con uno de los sacerdotes que muy contento me decía, ¿sabes qué? Y dije, ¿qué? Que se presentó una familia, esto no lo digo, ¿verdad? Para cucar, como diríamos en mi barrio. No. Una familia que pensó en el padre que está solo, que no puede salir, y le llevaron una comprita. O sea, es un gesto que los cogió de sorpresa porque ellos ni se lo esperaban, porque no lo han pedido. Entonces, piensan en sus sacerdotes, rezan por sus sacerdotes, porque el sacerdote también en estos días de una manera especial, que ha sido inventado su vida, porque acuérdense que el ministerio está inventado para estos 3 sacramentos específicos, ¿no? Eucaristía, reconciliación y unción. Y en estos días, que es la razón de su vida, pues se ve impedido, se ve limitado. Celebrar solo con los bancos vacíos. Veía un sacerdote que se inventó, nos llamó a los fieles y le dijo, mándenme fotos por WhatsApp o Facebook. Y las imprimió y llenó los bancos con las fotos. Yo digo, la creatividad. Sí, no tengo la gente, pero tengo la foto. Entonces este sacerdote en comunión con su pueblo, ¿qué hace? Toma su vida, tomó pan, da gracias por la de él y por la de ustedes, lo parte y lo reparte. Esta es la vida del sacerdote, ser Eucaristía viva. Y el tiempo se nos acabó, hermano. Ay, ¿cómo va a ser, Padre? Nos quedamos con el gustito hoy, bueno, ¿verdad? Eso es lo bueno. Mejor que digan, qué pena que se acabó, sí, que no que se acabe ya, que ya está aburriendo. Sí. ¿No? Pues mañana nos volvemos a encontrar, ¿verdad? Nuevamente en este Caminar de la Fe a las 3 de la tarde, aunque van a decir, ay, pero mañana es sábado. Sí, mañana queremos estar también con ustedes. Ya el día domingo no, porque es Día del Señor, para que ustedes, ¿verdad?, compartan junto pero a la Eucaristía sí por la mañana. Pero la Eucaristía. Entonces, mañana sábado y el domingo continuamos la Eucaristía a las 8 de la mañana, ¿verdad?, que será transmitida por Católica Radio, por Facebook Live y obviamente pues por Católica Radio 88.9 FM. Encomendamos este atardecer eucarístico a la Madre de Dios y le pedimos que nos asista en este anhelo, en este deseo. Hoy es día de perdón. Miremos a Jesucristo crucificado y desde la cruz demos gracias. Bendigamos al Padre, que en Él nos ha dado vida y vida abundante. Santa María de Guadalupe, Reina, Madre y Patrona de nuestra querida diócesis de Ponce, hoy acudimos a ti como tus amados hijos e hijas y te pedimos que intercedas por nosotros ante tu divino Hijo, así como lo hiciste en las bodas de Caná. Te suplicamos en este tiempo de prueba por aquellos que están afligidos por la enfermedad. Obténles la gracia de la salud. Escucha también el lamento de quienes están vulnerables y temerosos. Lava sus lágrimas y ayúdales a confiar. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, enséñanos a ser pacientes y amables y ayúdanos a traer la paz de Jesús a los que nos rodean. Santa María de Guadalupe, protégenos para que seamos librados de lo peor de esta enfermedad. Y por eso, con el ángel te decimos, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición del buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre su familia y permanezca siempre. Amén. Nos vemos mañana. Hasta mañana y feliz tarde. La Cuaresma, tiempo de gracia y preparación para la celebración